Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, bendiciones para todos, para cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hablarles de esos caminos que parecen rectos. Leo en la Biblia, en Proverbios 16:25, dice, en la Biblia al día lo voy a leer: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Vemos nosotros alrededor nuestro cómo hay propuestas de iglesias, cómo hay doctrinas aquí y allá, y todos estos ahora sí caminos que nos proponen parecen muy aceptables, siempre nos los presentan como lo mejor. Sin embargo, lo que dice la Biblia, lo que estoy leyendo, hay caminos que al hombre le parecen muy buenos, pero dice su fin es camino de muerte. ¿A dónde van todos esos caminos? Vienen una gran oferta, nos ofrecen prosperidad, actualmente está de moda, nos ofrecen a través de profecías que esto y aquello bueno que va a ser, nos va a elevar, nos va a bendecir, nos va a dar conocimiento, nos va a hacer poderosos, nos va a hacer príncipes y princesas. Toda una oferta. Sin embargo, si nosotros ponemos mucha atención en lo que dice la palabra del Señor, ahora estamos partiendo de Proverbios 16:25, caminos que al hombre le parecen muy buenos, rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Quiero presentarles en esta ocasión algunos de estos caminos. Bien, primer camino que nos presentan es una declaración que dice: Dios no existe, que la ciencia ha demostrado la inexistencia de Dios, que la ciencia dice que no hay Dios. Y muchas cosas nos las están vendiendo, nos las están metiendo a nosotros en nuestra cabeza con el justificante de qué es lo que dice la ciencia. Entonces, en el nombre de la ciencia se dicen muchas cosas. Este camino que deja a la ciencia como la rectora de los destinos del hombre, que dice Dios no existe. Realmente la ciencia no se dedica a demostrar la existencia o no existencia de Dios. No es por exaltar ni nada, ni orgullo ni nada. Tengo un título de maestro de ciencias, en enseñanza de las ciencias. Y la ciencia no es su objeto de estudio el Señor, Dios, demostrar o no Dios. Sus objetos de estudio, más bien, sus métodos, están orientados más bien a entender cómo está estructurada la obra de Dios. Cómo está hecho el mundo físico que hizo Dios desde Génesis, que dijo, todo está bien, fue hecha la luz, fue la luz, y todo estaba bien cuando Dios termina esa gran obra. La ciencia lo que se dedica es a entender, a comprender cómo interactúan los diferentes elementos materiales que nos rodean. No se dedica realmente la ciencia a Dios, no es sujeto de estudio.
Entonces, usan la ciencia para decir, no, Dios no existe, no hay Dios. O sea, está bien, o sea, ¿para qué consideramos a Dios? Yo viví en eso por buen tiempo. La Biblia habla de la sabiduría. En Proverbios 8:24, hablando de lo que es la sabiduría, dice, antes de los abismos fui engendrada. Está usando los términos de los tiempos de Salomón y propios del Medio Oriente. Antes de los abismos fui engendrada. Se refiere a la ciencia, a la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Dice, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que antes de la creación hubo un diseño. La sabiduría fue engendrada, dice, fue desarrollada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahí estaba la sabiduría. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento. Toda la creación está hecha con la sabiduría del Señor. Cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con Él, con el Creador. Ahí estaba la sabiduría. Estaba estructurando nuestro universo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de Él en todo tiempo, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. La ciencia realmente lo que hace es descubrir, encontrar leyes que siguen, fenómenos como materia y energía. Eso es lo que hace la ciencia. Dios no es su campo. No puede decir la ciencia, Dios no existe. Simple, sencillamente dice, eso no me compete. Aleluya. Ese camino de la ciencia, como camino que conduzca a la salvación, nos va a llevar a la muerte. Su final es muerte. 2. Otro camino, la vida moral. Así como un tiempo yo estuve en el ateísmo, en esos tiempos mi ideal era vivir una vida moral, sin tacha. La Biblia nos dice que no hay justo ni a uno. En Salmo 14, 1 al 3, la Biblia nos habla de lo que es moral. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, lo que dice la ciencia. Luego se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, los frenos de moralidad se rompieron, se acabaron. Sigue diciendo, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No lo encontré. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Aleluya. La vida moral es un engaño. Aleluya. Es un engaño que nos puede llevar a la muerte, al final de un camino de muerte.
Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En realidad es un lenguaje fuerte. Por mucho tiempo fue tabú. Los jóvenes de mi generación, ya jóvenes, no sabíamos, nunca habíamos visto algo como una toalla femenina, ¿no? Íntima. Nunca habíamos visto ni en las tiendas. Estaban ocultas todas, ¿no? Y cuando habla aquí de que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, habla diciendo realmente que era lo que usaban las mujeres hebreas del Medio Oriente cuando ellas estaban en su periodo menstrual. Y esos trapos eran inmundos. Y la palabra inmundo o inmundicia es una palabra fuerte, que los hombres se retiraban de una mujer que estuviera en esta condición, las aislaban. Aleluya. Y estos desechos se trataban como inmundos, como algo que ni siquiera se tocaba, ¿no? Y entonces se tenían que desechar con mucho cuidado. Dice: nuestras justicias, todas nuestras justicias, como un trapo de inmundicia. Lo mejor de nosotros para Dios es como un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cubrieron su desnudez con hojas de higuera? Dice: caímos todos como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay justo, ninguno. Cuando yo viví, antes de encontrarme con el Señor, en un encuentro muy fuerte que yo tuve con Él, creía en la vida moral, aceptable, no mientes, eres honesto, respetas tu palabra y la de los demás, no ofendes, no engañas a las chicas en ese tiempo que era joven, nada de eso. O sea, la vida moral, una vida recta. Escuché a un predicador, un pastor, en un campamento juvenil, y este tema nos lo puso de esa manera: por muy buenos que seamos, no somos suficientemente buenos. Imaginemos, dice, que los mejores de ustedes, jóvenes, en ese tiempo, buenos nadadores, quisieran ir hasta la otra costa del Golfo, hasta Sinaloa, a nado. Por muy buenos que sean, es una empresa prácticamente imposible. Y dice: en cambio, yo sé que soy buen nadador, decía él. Creo ser buen nadador, decía. Y en cambio, me entregaron un boleto, me entregaron un documento, un ticket, un boleto, y decía: ya está pagado tu viaje por avión hasta La Paz. Y él volaba de Mochis a La Paz, por decir algo, y dice: yo sé que puedo nadar, pero ¿hasta dónde voy a llegar? A la muerte. Con mis propias habilidades físicas no puedo hacerlo. Y acepto que me dieron ese boleto, pagado, todo, ya está pagado. Entonces, lo único que hago es creer que con ese boleto me puedo subir al avión y estar cómodamente aquí. Hermano, hermana, la moralidad, por muy buenos que seamos, lo estamos viendo aquí en Isaías, no nos alcanza. Al más recto de esta tierra, al más moralista de esta tierra, no le alcanza.
para llegar a la presencia de Dios. Tenemos que andar en el camino de Dios, y el camino de Dios es aceptar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Caminos que parecen rectos. Vive decentemente, no ofendas a nadie, no hagas esto, no hagas aquello. No es suficiente. La vida moral, el considerarnos suficientemente buenos, nos puede dar la falsa sensación de suficiencia y aceptación para con Dios. Podemos pensar que porque vivimos esa vida moral, ya Dios nos hace aceptos. No es así. Realmente podemos pensar que realmente no es necesario reconocer el sacrificio que presentó en nuestro nombre el Señor Jesucristo. Entonces, ahí clavó el acta, el decreto que nos era contrario. Aleluya. Ese engaño de una vida moral, de decir, yo vivo decente, soy muy justo, soy muy bueno, no creo, se me hace imposible que Dios no me acepte porque yo soy realmente bueno. ¡Qué engaño! No te imaginas qué engaño. Tenemos que aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Aleluya. De una vida moral, la salvación es estrictamente un acto de fe. Efesios 2:9, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es por fe, no es por nosotros. Yo lo leo aquí, Efesios 2:9. Dice, ok, lo tengo. No es por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe, decir yo puedo, yo soy. No es por obras, para que nadie se gloríe. La vida moral es una consecuencia. No estoy desdeñando para nada la vida moral. La vida moral es una consecuencia de un acto de fe. Es el producto que surge de la fe. 3. Caminos que al hombre le parecen rectos. Uno de ellos dice más o menos así, todas las religiones son buenas, todas las religiones. Y muchos viven con ese concepto, que todas las religiones son buenas. Pero la Biblia nos habla de la religión. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué viene siendo una religión? De acuerdo a la palabra de Dios, es una actitud constante, es un estilo de vida de asistir a aquellos que tienen necesidad, visitar a los huérfanos, a las viudas. La verdadera religión está orientada a actos de bondad hacia el prójimo. Visitar aquí tiene el significado de hacer una inspección. Si vas a visitar huérfanos y viudas, vas a hacer una inspección, una valoración, y luego vas a proporcionar la ayuda necesaria para aliviar las necesidades, a los necesitados, aleluya, a los que están teniendo hambre, necesitando abrigo, etc. Esa es la religión. Esos son los actos que hacemos. Aleluya. Consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, de ese amor al prójimo. Es eso de que oímos, no, es que todas las religiones son buenas. Además, la verdadera religión, como estamos viendo en Santiago, se manifiesta por el testimonio personal. Cualquier persona que viva una vida de pecado no tiene una verdadera
religión. Aleluya. Pura palabra. El ecumenismo se define como tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. En principio se oye muy bien hablar de unidad, pero sin embargo, todas las religiones son buenas. ¿Qué dice la Biblia? No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. Muchas religiones se han apartado de los principios que nosotros llamamos el cristianismo primitivo, el primer estilo de vida del cristianismo. Muchos se han apartado por amor a los bienes materiales, se han apartado por el deseo de poder, el hambre de poder, se han apartado por ignorancia, por muchas cosas se han apartado y han hecho mezclas, se le llama sincretismo, tomando elementos de religiones idólatras y se han convertido en idólatras. ¿Y cómo podemos tener ecumenismo nosotros con iglesias que se dicen ser cristianas cuando además son idólatras? Aleluya. Idólatras que adoran ídolos, imágenes, y que adoran personas a las cuales han idolatrado, las han convertido en ídolos. No podemos nosotros ir por ese camino de ecumenismo mientras estén todas esas cosas, mientras tengan esa separación tan brutal del camino verdadero del Señor. Aleluya. No se junten con los infieles. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 10:7 dice: ni seas honradores de ídolos. No podemos ir junto con otros que adoran ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Aleluya. Estamos viendo lo que prevalecía en los tiempos de Noé, antes del diluvio, lo del Señor. Entonces, todas las religiones son buenas. La Biblia dice que no. Es tajante. Oye, pero si adoran a Dios, a un único Dios, no es posible adorar a Dios y adorar ídolos. No es posible. El Señor es muy claro: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y no te harás imagen. Es total. Aleluya. La justifican de muchas maneras. Asimismo, hay una gran cantidad de agrupaciones religiosas, sectas, con falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsos evangelistas. Todo eso. Pero dice Mateo 7:15-16: guardaos de los falsos profetas. Aunque te digan, vamos a tener unidad, hermano. Si son falsos profetas, guárdate de falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y tenemos algo muy importante: por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Por los frutos. El cuarto camino, que parece, este es el camino recto, es ese concepto que muchos tienen. Yo nací en una familia cristiana. Falso. Jesús nació en un pesebre y no era un asno, ni un buey, ni una oveja. No. El nacer
una familia cristiana no te hace cristiano. Dice que el comentario que estoy haciendo, son muchos los que viven en el engaño de que por el hecho de haber nacido en una familia de padres cristianos, que ellos también lo son. No. Al vivir con esta falsa sensación, se mantiene oculta la necesidad de rendirse plenamente a los pies de Cristo para poder ser verdaderamente salvos. Aleluya. Los padres fueron cristianos, gloria a Dios. Pero es justamente lo que tienes que hacer tú por ti mismo y clamar por ti mismo, arrepentirte por ti mismo. La Biblia es muy enfática. Juan 3:35-36 dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. De nuevo, la Biblia es muy enfática. Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es que si naciste en una familia cristiana, gloria a Dios, pero tienes que nacer tú del Espíritu. Aleluya. No depende de tus padres. Es muy enfática la Escritura. Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 5. Asisto a la iglesia y cumplo con mis deberes. ¿Cuántas personas han vivido este engaño? A mí no parece que es lo correcto, ¿no? Pues sí estoy yendo todo el tiempo a la iglesia. ¿Qué puede suceder? Asociar las obras como un medio de agradar a Dios y creer que por ellas somos verdaderos cristianos, mortificar nuestro cuerpo con sacrificios externos, entre ellos la asistencia y colaboración en ella, y creer que nos ganamos el favor de Dios, es un error, un muy grande error. Camino que parece recto. Aleluya. La Biblia es muy clara, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. El camino que Dios nos marca está ligado con la fe. Es el camino de la fe. Asisto a la iglesia y cumplo. El verdadero camino, el camino recto, es el camino de la fe, no de las obras, no de lo que tú haces. Aleluya. No podemos nosotros pensar que con eso podemos congraciarnos a Dios. 6. No necesito el camino que muchos han seguido, desgraciadamente. No necesito de la iglesia para seguir a Dios. Para cumplir con Dios, yo no necesito de la iglesia, dicen algunos. Son muchos los que se han extraviado por este camino. Tener el concepto de que la iglesia es innecesaria y pensar que cada quien se puede bastar a sí mismo en su relación con Dios contradice el diseño de Dios de la iglesia. No han leído con un corazón abierto, no han leído buscando que el Espíritu Santo les ilumine, no han leído la palabra del Señor y no la han creído plenamente, no la han entendido, no han discernido que la palabra de Dios nos presenta a la iglesia como el cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya. Y esos que creen así, que piensan que se bastan a sí mismos,
Y que todos pueden orar en su casa. Yo puedo orar en mi casa, puedo leer mi Biblia en mi casa, y puedo cantar en mi casa, alabar en mi casa. Yo mismo, no necesito estar ahí. Están en un gran error. Aleluya. La Biblia es muy explícita. Hebreos 10:25 dice: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es más lo que la iglesia puede hacer por ti que lo que tú te imaginas. Gloria a Dios. Aleluya. Ese camino no necesito la iglesia. La Biblia es muy explícita. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia tiene necesidad de congregarse. De ahí viene su nombre, Eclesia. Su nombre en griego, de ahí viene, que son llamados a tener esas asambleas, esas convocaciones, asistir y nutrirse unos con los otros. La Biblia es muy explícita. Hechos 2:46 es la historia de la primera iglesia. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Esa era la caracterización de la iglesia. Pero dice unánimes, se congregaban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la dinámica de la iglesia. Caminos que parecen rectos, 7. Dios es bueno y no me condenará. Cierto. Tiene razón, Dios es bueno todo el tiempo, pero también es justo. Déjame hablar un poco de ello nada más. Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay quienes piensan, pueden vivir una vida a su estilo, a su manera, en ese camino equivocado. Y dice: no, yo creo que al final me arrepiento y ya, o sea, Dios es bueno y me va a perdonar, como a los ladrones que crucificaron junto con Jesús. Me va. Aleluya. Es la manera más necia de pensar. Que perseverar hasta el fin, este será salvo. No sabes ni el día ni la hora, no sabemos cuándo viene el Señor a llevarnos y decirnos: ya, hasta aquí llegaste. Nadie sabe ni el día ni la hora. Aleluya. Mateo 25, versos 31 a 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Quién? El Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué va a hacer ahí, sentado en su trono? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y note, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dios es juez justo y va a hacer distinción entre justos e injustos, entre pecadores y santos. Aleluya. Él es bueno y no me va a condenar. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos hemos condenado a nosotros mismos.
Dios ha decretado una sentencia sobre los que han creído y los que le han rechazado. Vemos esta escritura, va a poner los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, dice. Como juez justo, su decreto se va a cumplir. No hay menoscabo en la bondad de Dios, hay justicia. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Aleluya. Único, Dios es bueno. Y ha estado diciendo, te amo, te amo. Pero llegará el momento y asumirá su trono de juicio. Él envió a su Hijo para morir en la cruz por todos nosotros. ¿Qué más bueno puede ser el Señor con nosotros? Rechazarle es culpa nuestra. Es sentenciarnos a nosotros mismos. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Amén.